Bueno, nuestro invitado de esta noche, yo aprendí a respetarlo mucho durante la campaña presidencial que ganó Trump, a quien él se opuso con argumentos siempre muy lúcidos, ¿no? Y es una mente muy clara y muy brillante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero siempre es muy estimulante charlar con Mauricio Passariello. Un aplauso para Mauricio, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué te ha parecido la gira que todavía no ha concluido de Trump por Europa? Ha tenido algunas fricciones, ¿no? Con la señora Merkel, con Pedro Sánchez. Ahora está en Londres y va a estar el lunes en Helsinki y se va a reunir con Putin. ¿Qué haces de todo esto, Mauricio? Mire, yo no me siento sorprendido de lo que ha sucedido, evidentemente, en estos últimos días. Creo que nosotros tenemos que empezar a entender que mucho de lo que nosotros comprendíamos acerca de la política internacional y de las ideologías hace unos años atrás está cambiando significativamente. ¿De qué manera? En el sentido de que yo creo que hoy en día lo que más anima las relaciones, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Europa, entre Rusia y Europa, son consideraciones más raciales que ideológicas, por así decirlo, ¿no? Es decir, estamos viendo que están en pleno auge los movimientos de extrema derecha en Europa. Sí. Creo que se puede considerar Rusia un país de derecha, de extrema derecha en ese sentido. Es decir, tiene características todavía aún de lo que fue la Unión Soviética, pero en términos de su comportamiento, digamos, hipernacionalista. Es decir, tiene muchas de las características de un gobierno de extrema derecha. A mí, Putin me parece un dictador fascista. Exacto, y por eso te digo, entonces, lo que estamos viendo es que el señor Donald Trump, a mi criterio, se identifica con esos movimientos de extrema derecha, porque tristemente, y esto lo dice una encuesta que salió, creo que fue una semana atrás, no sé si fue Pew o una reputable encuestadora, de que la mayoría de los norteamericanos, por nada más un par de puntos, pero opinan que el presidente Trump es racista. Sí. Y yo creo que es exactamente así. Ahora, déjame apuntar una ironía, ¿no? Hay un montón de franceses xenófobos, ¿no? Que votan por la señora Marine Le Pen. Pero cuando Mbappé mete un gol, festejan eufóricos. Cuando Pogba mete un gol, festejan eufóricos. Y resulta que son franceses de origen pobre africano. Entonces, digamos, ¿cómo es la nuez, no? Bueno, como él, de hecho, creo que fueron unas declaraciones justamente de Trump hoy también, donde decía que Europa estaba perdiendo su cultura por toda esta inmigración, refiriéndose evidentemente a lo que es la inmigración específicamente de África, de países musulmanes, ese tipo de cosas. Yo creo que ellos creen que en el deporte está bien, es decir, ahí pertenecen. Dándole patadas a una pelota no hay ningún problema. Lo que les preocupa a estas personas es que la cultura, la esencia de lo que ellos consideran ser francés, se está perdiendo, la cultura francesa y la cultura alemana en Alemania, etcétera. Es decir, hay grupos que se han dedicado justamente a tratar de levantar presión política a través de esas inseguridades, ¿no? Por suerte, esos grupos, Mauricio, ¿son todavía minoritarios o me equivoco? No, depende de qué país estés hablando. En Hungría tienen el gobierno, el señor Víctor Orbán. En Polonia, en este momento no me recuerdo quién es el mandatario, pero también es un gobierno de extrema derecha. Y estamos viendo que en otros Austria países probablemente también. En muy poco tiempo sucederá. Italia también tiene un gobierno que tilda en esa dirección. Sí. O sea que no todos son minoritarios, ¿eh? No, en absoluto. Y es más, el segundo partido más importante en Alemania en este momento es justamente un partido de extrema derecha. Es decir, si cae el gobierno de Merkel, existe la posibilidad de que sea reemplazada por un líder de extrema derecha en Alemania. Imagínate, ¿cuándo fue la última vez que pasó eso y qué fue lo que sucedió en aquel entonces? 1933. Adolf Hitler, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú crees que la Europa nacionalista, populista, antiinmigrante de estos tiempos se avecina a una catástrofe? Mira, es muy difícil saber si estos movimientos... Puede ser que estos movimientos duren poco tiempo y todo eso se destile de alguna manera del corriente sanguíneo de la cultura europea, es decir, de la Europa moderna. Sí. Es posible, como es posible también que suceda aquí en los Estados Unidos a corto plazo. Yo tengo muchas esperanzas en noviembre de que el pueblo norteamericano va a empezar a rectificar el gravísimo error de la elección de Trump. Y estamos a pocos meses, ¿no? Estamos a pocos meses. Las encuestas indican que él sigue siendo tan impopular como siempre y eso creo que vamos a ver un movimiento importante. Creo que el Partido Demócrata es muy posible que gane la Cámara de Representantes
tenemos una oportunidad, aunque es muy difícil, de ganar el Senado, porque la inmensa mayoría de los asientos que se van a disputar son justamente de demócratas, no de republicanos, por lo tanto tenemos pocas oportunidades para añadir asientos en el Senado. Va a estar complicado ganar la mayoría en va a el Senado. estar complicado el Pero Senado. representante sí está en juego, más o menos, ¿no? Y eso ya nos daría la oportunidad de ponerle un poco de control al presidente Trump. ¿Ha sido impertinente Trump en decirle, por ejemplo, a la señora Merkel que gaste más en defensa? ¿O ha hecho bien? Mirado desde el punto de vista de lo que le conviene a este país. Mira, lo cierto es que los europeos tradicionalmente es muy posible que no se hayan gastado lo suficiente en su propia defensa. Sí. Y es una crítica legítima, vamos a estar claros. Qué bueno que lo digas, ¿eh? Saludo tu... No, es una realidad. No, porque es que a mí también me parece que uno puede tener todas las discrepancias del caso con Trump, pero quizá en este punto tiene razón, ¿no? Claro, pero el problema es el siguiente, es que él ha sobredimensionado eso para utilizarlo justamente como una daga, ¿okay?, para atacar a nuestros propios aliados. O sea que el problema no es tanto el fondo, sino la forma, ¿no? Y no solamente la forma, de la manera que él lo ha sobredimensionado, no es un tema... Mira, déjame decirte claramente, si tú realmente analizas los dividendos que representa para nosotros la paz europea y que ha representado desde que se creó justamente la OTAN, ¿okay? Nosotros ganamos muchísimo más de lo que invertimos en realidad. Nosotros hemos creado los Estados Unidos un orden mundial hecho a la medida. Es la razón por la cual hemos sido una superpotencia todo ese tiempo. Y la OTAN es parte de eso. Entonces, la discrepancia de que sí estamos gastando un poquito más o un poquito menos de lo que deberíamos gastar, es cierto que los europeos lo han utilizado, porque saben que a nosotros la OTAN nos conviene y se han aprovechado un poquito. Pero no es el problema que él representa. Es muchísimo más problemático desarticular la OTAN. Eso sería mi criterio catastrófico y especialmente en este momento tan complicado con Rusia acechando, ¿no? O sea, que crees que debería moderar el tono de las críticas. Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué a Trump le molesta tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos se compren muchos más automóviles alemanes, Volkswagen, Audi, Mercedes, qué sé yo, que los automóviles norteamericanos, Ford, Chrysler, GM, que se venden en Alemania? ¿Por qué le molesta tanto ese déficit en la balanza comercial con Alemania? ¿Por qué siente que los alemanes nos están metiendo la mano al bolsillo, nos están haciendo trampa? Mira, eso es una de las... Hay personas tanto en la derecha como en la izquierda norteamericana que comparten ese criterio con el señor Trump. ¿Okay? A mí lo que me sorprende es que el presidente que representa al Partido Republicano, que siempre había sido el partido del libre comercio, de la competencia, ¿no? El partido conservador, vamos a decir neoliberal o liberal desde el punto de vista clásico, ¿no? Sí, en ese punto parece Bernie Sanders defendiendo los intereses sindicales. Y esa es una de las grandes inconsistencias de Donald Trump, y por eso estoy diciendo que gran parte de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, de lo que está sucediendo en estos países, está más informado por temas raciales y culturales que por temas ideológicos. Porque Donald Trump es una persona que ideológicamente hablando es totalmente inconsistente y es inconsistente con el partido que representa. Y ese es un perfecto ejemplo, ¿no? Probablemente porque no tiene ideología, ¿o tú crees que Trump tiene ideología? Si tiene una ideología, es una ideología basada en consideraciones culturales y raciales, no desde el punto de vista de economía, de administración, ni nada de ese tipo. No, es que él no tiene una formación académica. Él puede tener algunas ideas repentinas, generalmente superficiales y parecidas a exabruptos, ¿no? Pero de ahí a decir que él tiene una ideología, yo creo que es meternos en Honduras. Y no solamente eso, él es una persona que entiende mucho del marketing, él entiende de populismo, él sabe hay ciertas cosas que suenan bien. A pesar de que posiblemente si tú te pones realmente a examinarlas, te das cuenta de que no tiene ningún sentido, pero se dice una frase, suena bien, es atractiva. Deberíamos lograr que se compren más carros americanos y menos alemanes. ¿Verdad? ¿Por qué se venden tantos carros alemanes en este país? ¿Verdad? Pero cuando te pones a analizar, oye, nosotros como consumidores deberíamos tener la oportunidad de poder comprar carros de cualquier país que nos plazca. Te obliga a comprar un Volkswagen. Y también la competencia hace que haya más calidad, que haya mejores precios. Entonces, si tú realmente lo analizas, vas 2 o 3 etapas más allá de cualquiera de estas declaraciones. Te das cuenta que muchas de ellas no tienen ningún sentido, mi criterio. Son latigazos de marketing. Efectivamente. Y él en eso, hay que decir,
porque al César lo que es del César es un maestro. Es un maestro porque es un vendedor. Efectivamente. Es El mejor vendedor del mundo. El mejor vendedor del mundo. Sí. Y se vende a sí mismo Exacto. por un precio muy superior al del valor de mercado. Efectivamente, tienes toda la razón. Y la gente lo compra. Ahora, ¿qué esperas del encuentro entre Trump y Putin en Helsinki, Finlandia? Porque, digamos, durante su campaña electoral él fue sospechosamente complaciente y benévolo con Putin, ¿no? Luego en el poder han hecho sus rodeos, sus bailes como de estudio, pero yo sigo, digamos, entendiendo en el lenguaje habitualmente belicoso de Trump una cierta zona blanda respecto de Putin. Bueno, si tú te pones a pensar, yo creo que no hay ninguna otra personalidad a la que él no haya criticado. Sí, sí, exacto. Es decir, otra personalidad política prominente a nivel mundial o también nacional. Se a la cuida que muchísimo. No ha dicho realmente no ha hecho ninguna declaración de descalificación insultante con respecto a Putin, lo cual francamente lo deja uno con la boca abierta. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, por lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que, y esto es una de las cosas, de nuevo, impresionantes con respecto a cómo ha cambiado el alineamiento político, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Antes el Partido Conservador, el Partido Republicano, era el partido que se oponía a la Unión Soviética, sí, que veía a los rusos como enemigos. Correcto. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día los republicanos ven a los rusos como posibles aliados, como amigos. ¿Por qué? Porque los rusos son blancos y cristianos. Es curioso eso que tú dices. Tú tienes una lectura, es verdad, tú tienes una lectura del racismo como una ideología creciente en el mundo, ¿no? Ellos ven a Rusia como uno de los guardianes de la cultura occidental. Lo ven como un aliado natural de los Estados Unidos en esta batalla entre los blancos cristianos y el resto del mundo. Pero es terrible lo que dices, por otra parte, es inquietante por lo menos. Pero eso explica completamente todo lo que está sucediendo, sí, correcto, es decir, toda esa afinidad con los partidos, sí, de extrema derecha, la afinidad con Putin. Sí. Entonces ya las ideologías han pasado a un segundo plano. Hoy en día solamente 5 países quedan en el mundo que se autodenominan comunistas. Hay otros países que posiblemente medio lo son, pero hay solamente 5. Recuérdate que en la época de la Guerra Fría eran muchísimos más y esos eran los 2 grandes bloques a nivel mundial. ¿Cuáles serían? Cuba es uno de ellos, supongo. Cuba, China, Laos, Vietnam y Venezuela, Corea del Norte. Corea del Norte. Esos son los 5 que se autodenominan República Comunista, ¿no? ¿Será verdad? Porque yo he leído algunos informes periodísticos serios, según los cuales Putin tiene un video que compromete gravísimamente a Trump, ¿no? Grabado en Moscú y con señoritas de ocasión. Sí. ¿Será eso verdad? Mira, los republicanos se quejan mucho, y el presidente se queja mucho acerca del famoso dossier, el famoso expediente que creó el señor Christopher Steele, que era un experto en Rusia, que sí fue pagado por la campaña de Hillary Clinton para buscar información acerca de él en Rusia que podría ser comprometedora. Hasta ahora, nada de lo que está en ese expediente ha sido descartado del todo, es decir, nada se ha determinado que es falso y varias cosas parece que se están comprobando de que son ciertas. Esa acusación que tú me estás diciendo surge justamente de ese expediente. Yo no lo dudo. Yo tampoco. Te voy a decir más antes de ir a la publicidad. Yo creo que Trump, en su fuero íntimo, admira a Putin. Claro que sí, claro que sí. No lo va a decir quizá, pero yo creo que lo admira. Bueno, pero si él está diciendo siempre, él considera que para ser un gran líder hay que tener ese espíritu autoritario. Sí. Hay que ser autoritario. Sí. Un gran líder tiene que ser autoritario, Exacto. no puede ser conciliador. Exacto, sí. Esa es la imagen y tú lo ves. Y quedarse 20 años. 20 pero años. tú lo ves cuando él habla acerca inclusive de Kim Jong-un, Sí, sí. lo hace con admiración. Es verdad. Ciertamente. Y él en lo cambio admira la eso. señora Merkel... Con desprecio. A la señora Merkel, que ha sido una gran canciller y una aliada sólida, ¿no? Sí. Ahora, ¿con qué aplomo de estadista ha reaccionado ella, no? Increíble. A mí me ha parecido admirable. Es impresionante. No se dio por aludida. Sí, ¿no? sí. Pero lo que está en juego, Jaime, muy simplemente es la democracia liberal occidental. Sí. Está en juego. Quédate con nosotros un rato ¿Cómo no? más, por favor. Supuesto, Mauricio claro. Passariello, regresamos después de la pausa. Al final, todo lo último del Mundial de Rusia. Ya volvemos. Don Mauricio Passariello, nuestro invitado de esta noche, es un brillante analista político,
por supuesto, más vinculado con las causas liberales del Partido Demócrata, ¿no? Sí, ¿Te consideras un liberal, Mauricio? Esas palabras tienen tan poco significado. Sí. Yo preferiría que me preguntaran en qué tú crees. Claro, claro. ¿Entiendes? Yo simplemente siempre digo que yo creo que deberíamos vivir en una sociedad donde tenemos una autopista que va desde la pobreza hasta la clase media. Sí. Y creo que desafortunadamente estamos viviendo en un país donde es más bien una carreterita de tierra. De tierra y que te cobra peajes. Exacto. Entonces yo diría eso, y ¿entiendes? Yo creo que así creo que es más fácil entender lo que una persona piensa, o sea, en vez de simplemente utilizar una palabra que se puede interpretar de 10.000 maneras distintas. ¿Un progresista te gusta? Dentro del contexto americano sí, dentro del contexto latinoamericano no, porque tristemente vemos que en América Latina también utilizan ese término, y especialmente regímenes con los que yo no estoy absolutamente de acuerdo. Entonces tampoco me gusta utilizarla en español. En inglés creo que no está todavía tan pateada la palabra. No está pateada. Siendo que tú no ves con ninguna simpatía a Trump, ¿no? No. ¿Ha hecho algo bueno como presidente? Wow. Esa es una pregunta interesante. Algo bueno habrá hecho. Pero es que tú sabes lo que pasa, yo me opongo a Trump por dos razones completamente distintas. Primero, porque yo no comparto la filosofía política del Partido Republicano por una parte, y eso es toda una serie de objeciones que yo tengo, ¿ok? Y después, aparte, separadamente, yo me opongo a él como persona. Sí, es decir, pienso que no es un buen presidente y no es ni siquiera una buena persona, a mi criterio, tristemente. Siento decirlo. ¿Y crees que es racista? Y creo que es racista. ¿Crees que es un individuo racista? Efectivamente. Entonces, lo único que podría decir yo así de positivo, wow... no es fácil. No es fácil, no, yo sé. Te he hecho una pregunta diabólica. Bueno, mira, creo que como discutimos anteriormente es muy buen vendedor y ha sabido vender la idea de una economía boyante a las personas. Las personas se sienten contentos en esta economía y eso está ayudando al consumo, está ayudando a que la economía se mantenga bien porque ha sabido vender. Te iba a decir que quizá el punto más plausible de su gobierno hasta ahora es que la bolsa no se ha desplomado y los mercados... Todavía, aunque yo la veo con recelo. No, yo también, porque el problema es que la bolsa está empezando a ver que esta guerra económica... Las guerras comerciales van a dañar muchísimo. Va a hacerle daño a esta economía. Sí. Y lo peor de todo es que yo no sé hasta qué punto Trump entiende que los chinos políticos en otros países son muy inteligentes acerca de cómo ellos van a aplicar estas medidas, ¿no? Y de lo que he leído, de lo que han atacado los chinos desde el punto de vista de tarifas y ese tipo de cosas y aranceles, ellos se han concentrado en los estados claves electorales. Exacto. Por ejemplo... los 3 o 4 estados que le dieron la victoria. Efectivamente. Y yo creo que él se va a lamentar mucho de haber empezado esta guerra. Yo creo, en todo caso, creo que hacer una política económica con esos criterios electorales es un mal comienzo. ¿Pero por qué crees que eso no va a funcionar? Bueno, porque yo creo, es decir, mira, yo creo que finalmente todas las guerras económicas tienen que finalizar porque le hacen daño a ambos lados. A los consumidores globales. A los consumidores, pero aquí en los Estados Unidos, recuérdate que los chinos, si ellos sienten algún dolor o se ven afectados por esta guerra económica, ellos no van a las urnas a votar. Claro. Para sacar al gobierno. Ellos y en eso juegan con ventaja, ¿no? Exacto, juegan con ventaja. En este caso, las personas van a ir a decidir si se sienten que la economía está marchando bien o no. Por el momento sí, pero ya veremos qué sucede en los próximos meses y yo creo que le van a pasar la cuenta a Trump si, especialmente en estos estados, estados agrícolas o estados donde muchos de estos bienes van ahora a tener tarifas brutalmente altas, adicionales. Porque los aranceles son muy elevados. Y entonces, claro, si Trump dice, voy a premiar a mis votantes en Wisconsin, a los productores de leche de Wisconsin, vamos a clavar un arancel a la leche que nosotros importamos de China para beneficiar a los productores que votaron por mí, para que vuelvan a votar por mí en diciembre. A mí me parece que esa es una lógica perversa. Bueno, y no solamente eso, es que eso después se convierte en una cadena, porque entonces posiblemente los productores de leche les vaya bien, pero después China le pone un arancel a otro bien producido en ese mismo estado donde se pierden cualquier cantidad de trabajo. Después entonces no se compra tanta leche porque la gente no tiene dinero para comprar leche. Es toda una cadena, ¿entiendes? Entonces, este tipo de cosas son cosas que se tienen que hacer con un bisturí, desafortunadamente.
desafortunadamente. Y yo sé que es cierto que en muchas ocasiones hay países que se han aprovechado y hay algunos desbalances en nuestras relaciones comerciales con otros países, yo creo que no cabe duda. Pero es algo que se tiene que resolver con un bisturí, no con un machete. Entonces, ¿has reconocido que la economía marcha más o menos bien con Sí. Trump? Sí, pero es que la realidad es que Trump heredó una economía que estaba en crecimiento. Nosotros durante los últimos 6 años, desde la administración Obama, después de que él logró darle la vuelta a la economía después de la administración de George W. Bush, vimos que existía un crecimiento paulatino, iba bajando el desempleo y lo único que sucedió es que eso ha seguido. Es decir, ha continuado. Lo que no ha hecho es frenar ese progreso y está bien. Eso me preguntaba acerca de algo que le ha hecho bien. Esa es una de las cosas que ha hecho bien. Ha mantenido el mismo ritmo de crecimiento y el mismo ritmo de crecimiento también en los empleos. Sí. Eso es positivo. Y respecto de Cuba, ¿ha hecho las cosas bien? Es que yo no, es decir, hablando específicamente, claro, exacto, hablando específicamente acerca de qué, es decir, el retraimiento... Ha enfriado la luna de miel de Obama, se podría decir que la ha enfriado. Sí, exacto. No creo que haya tenido mayor impacto en Cuba, No. francamente, no. Ni en Latinoamérica en general. Sí. En términos generales, esta administración, a pesar de que ha tenido una retórica relativamente, no sé, áspera con respecto a algunos regímenes en la América Latina, En la no práctica creo que no ha realmente- hecho ninguna No ha hecho cosa. absolutamente nada, francamente. Y podría hacer algunas cosas, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, creo que podría ser más activo, creo que podría ser más puntual, Sí. creo que podría ser más líder. Pero, por ejemplo, yo sé que hay personas que están en desacuerdo conmigo, pero me parece que cuando Trump habló acerca de posiblemente intervenir militarmente en Venezuela, yo creo que eso fue un grave error. ¿Por qué? Bueno, porque creo que por una parte, yo no creo que él podría venderle una intervención militar en Venezuela al pueblo norteamericano para empezar, por lo tanto me parece que es una amenaza en vano, ¿ok? Por una parte. Pero segundo, eso hace también porque nosotros tristemente los latinoamericanos, no digo todos, pero culturalmente tenemos siempre un rechazo un poco hacia el intervencionismo yanqui, ¿no? Inclusive personas que también, que a lo mejor están en el espectro político de la derecha latinoamericana, siempre entra esa cosa del nacionalismo, el regionalismo, y cuando se empieza a hablar acerca de intervenciones militares norteamericanas, yo creo que eso causa que muchas personas que posiblemente podrían ser aliados en esta lucha se distancien Se en América espanten, Latina. claro, claro. Y si no usar la fuerza contra Maduro y su régimen de malhechores, ¿qué podría hacer Trump para ayudar a la libertad en ese país? Esa es una pregunta muy difícil, Jaime, porque complicada. desafortunadamente, claro, ya hemos visto el caso de Cuba, donde ha pasado tantas décadas, donde es muy poco lo que se puede hacer a distancia, y especialmente unilateralmente. Yo creo que lo que sí debe ser es servir como líder regional, no solamente a nivel continental, sino a nivel también de Europa, tratar de influenciar a que esos gobiernos también le aprieten las tuercas al régimen de Maduro. Pero es un proceso lento, es un proceso difícil, y la victoria no está asegurada. Entonces, a mí me gustaría poder tener soluciones que yo le puedo ofrecer a las personas y decir, mira, esta es la solución fácil, Pero no se ves presiona una este salida botón. rápida, fácil, No, claro, como, claro. como hemos visto en el caso de Cuba, para salir de estos regímenes autoritarios de extrema izquierda es complicadísimo. Sí, sí. ¿Crees que López Obrador va a ser un régimen chavista de izquierda antidemocrática o va a hacer las cosas razonablemente bien dentro de la convivencia democrática? Bueno, siempre marcando distancia de que yo no soy un experto en el tema de México, Sí. la impresión de lo que yo siento en el ambiente es que no creo que vaya a llegar tanto al nivel como un chavismo necesariamente. Creo que va a ser un líder de izquierda, sólido de izquierda, pero ya veremos si eso va a ser tan extremista como el caso de Venezuela. No creo, ¿no? No, no, no En creo que es el México hay caso. más contrapesos. Además, no creo que López Obrador sea tan obtuso como para aplicar unas fórmulas chavistas que han fracasado en todas partes. No, y lo que tengo entendido Mauricio. es que él en la política empezó en el PRI, es decir, es una persona de partido, es una persona que entiende cómo funciona el establecimiento y las estructuras políticas de México. Sí, sí. No es una persona que viene de afuera Sí. a lanzar bombas, yo creo. Para terminar, quiero decirte públicamente lo que te dije en privado antes de comenzar el programa. Me ha entristecido muchísimo el fallecimiento de tu señora madre. Gracias. Fue muy generosa conmigo, con Silvia, mi esposa, con Zoe, mi pequeña hija. La última vez que vino aquí al estudio, Mauricio, estaba acompañada de tu hermano y me trajo 2 o 3 regalos para Zoe. Siento profundamente el fallecimiento de tu mamá.
Oye, gracias, Jaime. Mira, una de las cosas que ella más placer le dio en la vida fue el hecho de que tú y yo tuvimos alguna vez la oportunidad de conocernos, porque ella veía tu programa todas las noches y siempre me decía, Jaime es un muchacho tan inteligente. A mí me parece que tú te llevarías muy bien con él. Y tenía nunca se había dado esa tenía razón en lo último. Es verdad. En que siempre hemos tenido una comunicación tan fluida, tú y yo, sí. Incluso discrepando, ¿no? Es verdad que sí, posiblemente esté aquí con nosotros hoy. Está con nosotros, y está en ti, está en mí. La recordaré siempre con profundísimo cariño y gratitud. Gracias. ¿Qué fue lo más valioso que te enseñó tu mamá? La generosidad, pensar en los demás. Qué mujer generosa, ¿eh? Sí, verdad que sí. Extraordinariamente Y eso generosa. informa mi visión del mundo, como te das cuenta. Sí. Yo siempre pienso en cómo se puede ayudar al prójimo y eso es algo que yo heredé de ella y siempre lo atesoraré. Gracias de verdad por estas palabras. No, una gran mujer, dejó huella. No, su vida no fue en vano, dejó huella. Además, tuvo una familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Solamente mi hermano y yo. ¿Tu hermano y tú? Sí, 2 hombres, sí. Y ella se sintió siempre muy venezolana, ¿no? Oh, hasta el último momento, Sí. por supuesto. Ella siempre le gustaba tocar música y tenía siempre su 4 y siempre se conocía todas las canciones tradicionales venezolanas y amaba ser orgullosísima de ti y de tu hermano. venezolana. Gracias, Jaime. De haberles dado una educación y de haberlos cultivado académicamente. Como te dije antes, me parecía a tu mamá una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Es verdad que sí. Es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Sí. Y muy independiente. ¿no? Súper independiente. Sí. Súper independiente. Y como te digo, siempre buscaba cómo instruirse, cómo educarse más, cómo aprender más acerca del mundo. Una persona con una gran pasión por la vida. Y eso queda entre los que la conocimos para siempre. Entre las muchas personas que la queremos, que la aprendimos a querer. Gracias, Mauricio, de corazón. Gracias. Y lamento profundamente tu pérdida. Gracias. No sabía, ayer cuando le dije a Erwin, ¿por qué no llamas a Mauricio? Y luego me dio la mala noticia, me quedé helado. Y en mi familia siempre la vamos a querer muchísimo a tu mamá. Gracias por este hermoso tributo, Jaime, por tu invitación. Está en nosotros. Que en paz descanse. ¿Ah? Y que Dios la tenga en su gloria, Mauricio. Gracias. Un aplauso para Mauricio Pasariello. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, cuando quiera. Gracias, regresamos después de la pausa.